¿Cómo están, queridos amigos? Tengan todos ustedes buenas tardes. Estamos en el programa Conversando en Familia. Hoy sábado tenemos un invitado especial. Tenemos al doctor Andrés Suárez Oliver, quien va a desarrollar el tema la tenencia de los hijos. Si bien este tema es un poco espinoso y complicado para los padres que están atravesando este tema de separación y divorcio, lamentablemente es un tema penoso porque de por medio está el niño, el hijo o los hijos, si son varios, que están atravesando una situación de conflicto y hay un tema de régimen de visitas, hay un tema de tutela, hay un tema de patria potestad, hay un tema que debe tomarse en cuenta, pero sobre todo lo más importante es el derecho que tiene el niño o los hijos a relacionarse con ambos padres. El papá es importante, la mamá es importante y tienen que salvaguardar la salud emocional, integral, física y en todo sentido de la palabra de los hijos. Los hijos no tienen por qué pagar los platos rotos de los padres. Los hijos no tienen por qué pagar las desavenencias, los desacuerdos, de los padres. Los hijos siempre son las partes más vulnerables y debe tratarse con el mayor cuidado y delicadeza posible cuando suceda un conflicto de esa naturaleza. Bueno, de manera general siempre, pero con mayor razón cuando hay un tema de separación. Lo que menos quiere uno es dañar a los hijos porque esas heridas quedan impregnadas en el alma, quedan impregnadas para el resto de la vida. Entonces, la exhortación que llevamos a los padres de familia, quienes nos puedan estar sintonizando este programa, es que antepongamos los intereses de los hijos, siempre cuidemos, ¿no?, la parte emocional, afectiva, no dañemos y busquemos un diálogo, un entendimiento a nivel de los padres de familia, que es muy importante. Muy bien, ahora les voy a comentar quién es el doctor Andrés Suárez. Él es egresado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, de la Facultad de Derecho. Él es abogado, litigante, es especialista en Derecho Procesal, Civil y Asuntos de Familia. Tiene amplia experiencia en el tema y va a ser interesante conversar con él sobre este tema poco conocido seguramente por las personas. No es que estemos propiciando las separaciones, ni mucho menos, por el contrario, sin embargo, no podemos ser ajenos a una realidad que sucede en nuestro país y en el mundo. Entonces, simplemente queremos que sea esto llevado de la mejor manera posible, siempre pensando en el hijo, que es lo más importante. Pues bien, entonces vamos a empezar a conversar con él, nos va a dar claridad sobre conceptos importantes, como por ejemplo qué cosa es una tenencia, qué es una patria potestad, qué es una tutela, cuál es la diferencia entre estas, y régimen de visitas también. Es terminología de repente poco conocida, pero conversando con él se va a clarificar ese tema. Muy bien, entonces damos la bienvenida al doctor Andrés Suárez. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto aceptar tu invitación. Obviamente siempre con la consigna de que estas pequeñas voces, ¿no?, a nivel nacional pueden escucharse para precisamente servir de dínamo. Recordemos una cosa, que el rol del Estado es subsidiario. ¿Qué significa eso? Que nuestra educación, nuestra propia construcción cultural depende de nosotros. Así que somos aquí, estamos listos para trabajar y bueno, para empezar la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo, más bien por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Esperamos que no sea la primera vez. Siempre hay tantísimos temas que abordar y siempre es bueno estar asesorados, bien orientados de personas especialistas como tú. Bueno, empezamos con el tema de la tenencia. Es un término de repente poco conocido por muchas personas y que de repente se puede confundir con la patria potestad. Nos gustaría bastante que nos puedas clarificar en lo que cosa es tenencia, qué significa, qué abarca, qué implica, qué cosa es la patria potestad. Listo, hablemos sobre tenencia. Para empezar, la tenencia por sí está definida como el deber y el derecho del padre o progenitor o tutor, ¿no?, que regenta la tenencia física.
la posesión física del niño, ¿no? Según la ley, la niña, niño o adolescente, ¿no? Recordemos que los niños son hasta los 8 años, a partir de los 12 años son adolescentes, incluso a partir de, según su sector etario, en las niñas 5, los hombrecitos 7, pueden ser escuchados, la ley lo dice, ser escuchados respecto de sus opiniones de con quién vivir o dónde vivir. Entonces, estamos hablando de tenencia. Ahora, muy importante, antes de hablar de tenencia, hay que ir al principio. El principio de todo, ¿dónde está? En que el rol, en que existe un rol subsidiario del Estado. O sea, cuando estamos hablando del Código Civil, el Código Procesal Civil, cuando estamos hablando del Código de Niños y Adolescentes, todo eso es subsidiario al Estado. ¿Qué significa? Si bien la tenencia está definida como aquel deber y derecho del padre o tutor del niño a tenerlo, cuidarlo, mantenerlo, ¿no? Obviamente, toda obligación viene con un deber de cuidado, ¿no? Al niño yo lo cuido, lo mantengo conmigo, sí, obviamente, pero también lo cuido que no le pase nada, que no meta los dedos a los tomacorrientes, ¿no? Que no se tire del tercer piso, o sea, son deberes de cuidado que están implícitos en las obligaciones de cuidado dentro de la tenencia. Ahora, primero que nada tenemos que centrarnos en el rol subsidiario del Estado. El rol subsidiario del Estado es: yo, Estado, no me meto en tu familia, porque todo, ojo, acá hay un tema súper importante, toda la legislación interamericana, hasta europea, internacional, sobre estas cosas, salvo los países musulmanes y qué sé yo, o de repente la China comunista, no se meten en tu familia, porque primero, la primera prelación en lo que respecta a las decisiones de los niños, el Estado le reconoce a los padres. ¿Cuándo es que entra el Estado con sus definiciones y con sus reglamentos y con sus lineamientos? Empieza cuando ya hay disputa, cuando no hay acuerdo entre padres. Entonces, recién allí ya, ok, tengamos el artículo 87 del Código de Niños y Adolescentes, nos plantea la prelación en lo que respecta a la decisión del juez. ¿Qué decisión el juez va a tomar en caso de conflicto o desacuerdo de los padres? Porque la ley es muy sencilla, ¿no? No me importa que te estés peleando. Para mí, que soy la ley, es un simple desacuerdo, ¿no? Porque la ley no tiene subjetividad. Si no hay acuerdo, simplemente se aplica lo que dice el artículo 84-87 del Código de Niños y Adolescentes. El niño, regla número 1, el niño menor de 3 años permanece siempre con la madre. Acá no estamos hablando de feminismos ni de nada, para que no nos digan, ojo, que antifeministas. No, no, un repito, yo soy abogado especialista en Derecho de Asuntos Familiares y tengo que decirlo, soy súper pro mujer, sin ser feminista, porque no tengo que ser feminista para ser pro mujer. ¿Por qué? Porque la madre, la mujer, la madre, tiene características naturales inherentes a su, valga la redundancia, a su propia naturaleza, que van a hacer que el niño menor de 3 años necesite tenerla a la mamá cerca. Ya a partir de los 3 años, cuando el chiquito ya está disparándose por todos lados, ya se puede hablar de que el padre puede ejercer la tenencia conforme a sus capacidades naturales, biológicas de cualquier hombre, ¿no? Entonces, no es lo mismo decir que soy pro mujer en el sentido de que procesalmente la ley te dice, el primer artículo del libro de familia te dice, los hijos le pertenecen a la madre. Y esto no es un tema feminista, es un tema biológico, natural. Es natural que el niño sea un producto biológico de la mujer, obviamente en compañía. A partir de allí, en condición de que nazca vivo el niño, ya es que tiene derechos, ¿cierto? Obviamente ya lo que es la bioética nos habla del genoma humano, la mitad de genes del papá, la mitad de genes del mamá, por ende igualdad de derechos sobre los niños, perfectamente adecuado. Sin embargo, lo que la ley trata de hacer al regular el sector etario, lo hace pensando en el principio del interés superior del niño. Y lo dice de esta forma: el niño menor de 3 años se queda con la madre, ¿no? Después del niño menor de 3 años ya estamos hablando de que son niños de 3 años y un día, ¿no? Ya pueden quedarse con el padre, padre o madre con el cual convivió más tiempo, ¿no? Si es que ha habido convivencia exclusiva o determinada para alguno de los dos. Y no hay que olvidar una cosa muy importante: siempre, pero siempre, el juez va a verse en la obligación a administrar justicia en nombre de la nación
determinando la tenencia del niño para aquel padre que ha probado que que no ha significado ser una obstrucción para el derecho del otro padre de ver al niño. O sea, si se puede probar conductas obstruccionistas, eh, voluntad de romper vínculos, de romper lazos, ahí lo que el juez tiene que hacer en una labor tuitiva, protectora del niño, es salvaguardar. A ver, ¿quién de los dos padres me garantiza que no van a haber problemas acá? Que cuando toquen la puerta siempre la vas a abrir y la persona, el papá o la mamá, pueden entrar y ver al chico, ¿no? Eso es lo que el juez tiene que evaluar, y los jueces de familia tienen que capacitarse sumamente en temas más allá de lo que es la parte legal. He tenido la dicha de conocer jueces con temperamento, juezas, mujeres, eh, con temperamento bastante firme, y saben lo que está pasando, saben, desde que ven a la pareja entrar en conflicto, saben de dónde viene el conflicto, y uno no es tonto para no saber identificar quién tiró la primera piedra. Entonces lo que la jueza hace simplemente es salvaguardar al niño, tanto como hemos, incluso ya por experiencias, incursionado en allanamientos, con la policía, con jueces, con fiscales. La jueza lo que hace es, el juez lo que hace es, dame al niño, yo tengo que salvaguardar al chico en nombre del Estado, porque ni tú, y todas las conductas de los padres, los jueces las registran. Ah, ya, lisuriento, malcriado, gritón, ah, ya, ok, chévere, ¿no? Va tomando nota el juez y se va dando cuenta del perfil de cada persona, porque supuestamente, recordemos que el juez es perito de peritos, el juez lo sabe todo. Es por eso que nosotros ante un juez le rendimos la eminencia y se le trata de señoría, ¿no? Tanto como se ve en las películas, ¿sí? Pues porque los jueces a nombre de la nación se supone, supuestamente, según la ficción legal de nuestro pacto social, que es el Estado y la Constitución Política del Perú, en un Estado democrático, social de derecho en el cual vivimos, ¿no? El juez es el perito de peritos y lo sabe todo, por más que pide informes al equipo multidisciplinario, psicólogos, psiquiatras, perito toxicológico, todos los peritajes sabidos y por haber, el juez se supone que lo tiene que evaluar todo. Ahora, hay que tomar en consideración un tema sumamente importante. Cuando al inicio de la entrevista lo comenté, el rol subsidiario del Estado. Si bien les he narrado las relaciones de las facultades del juez en lo que respecta a la apelación del otorgamiento de tenencia, lo cual es un tema para nada poco importante, pues todo lo contrario, eh, hay que leer la letra chiquita, como se dice, ¿no? En la parte chiquita. ¿Qué dice ahí? En la parte imperceptible. Dice, ¿cuál es la condición para que opere esta disposición judicial? Es que los padres no se pongan de acuerdo. ¿Qué significa esto? Que el Estado no se está adueñando de los hijos, el Estado no es dueño de los hijos, el Estado reconoce que los hijos son de los padres, de los que los procrean, desde el punto de vista incluso bioético, ¿no? El padre con su ADN, la madre con su ADN, lo cual también hay conflictos en temas de ADN y de paternidad también, ¿no? Genera otro pergamino de situaciones. El tema es, y es algo precisamente que a mí me llena de alegría y de satisfacción, el hecho de estar aquí en programas como este, en Conversando en Familia. ¿Por qué? Para darle forma a mi idea. ¿Qué pasa si tú quieres, por ejemplo, pedirte un préstamo y tú visitas 1, 2, 3, 4, 5 bancos? Todos esos bancos tienen condiciones, cada condición es distinta a la anterior, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo te digo, no, en esta oportunidad la condición la pones tú? Entonces, Dios mío, ¿qué hago tocando puertas de los bancos? ¿No? O sea, pongámonos de acuerdo. Pasa exactamente lo mismo en el tema de familia. Si me están dando la oportunidad, el Estado dice, el Estado no es dueño de mis hijos, el Estado no dispone ni se mete en mi familia, porque el Estado tiene un rol subsidiario. ¿Por qué no me pongo de acuerdo contigo, que es con la persona con la que he procreado a los chicos, ¿no? Y veamos la mejor forma de que los chicos estén bien, ¿no? Entonces, las personas, desgraciadamente, justo lo que hablaba también con algunos doctores,
y bastante mayores que yo, bastante con bastante experiencia, magistrados, ¿no? La cultura del conflicto. O sea, erradiquemos la cultura del conflicto. Existimos todavía abogados que tenemos esa consigna. Tengo por ahí una socia, algunos colegas que tienen ese mismo pensamiento. Erradiquemos la cultura del conflicto. ¿Por qué el conflicto tiene que ser tan grande que tiene que llevar a la vía judicial? Ojo, acá hay un tema muy importante que se ve incluso en los MBA de administración de negocios, en los MBA de negociación incompatible, de negociación tridimensional, del doctor Flint, en ESAN, en la Universidad Continental, incluso te dicen, oye, si tú puedes negociar asertivamente, ¿por qué someterte a unas reglas donde todos van a salir perfilados? Y lo peor, el más afectado, ¿quién va a ser? Va a ser el chico. Va a ser el chico que mediante una demanda, una denuncia, ¿a quién perdió? Perdió el papá. Ahora, cuando un niño pierde el papá, pierde la mamá, ¿pierde el papá y la mamá? No, pierde la mitad de sí mismo. Y acá vamos a entrar a otra temática también súper importante, porque yo trabajo con psicólogos, con psiquiatras. Cuando tú le quitas al papá o la mamá a un chiquito, una chiquita, le quitas la mitad de sí mismo. No te quejes si ese ciudadano, cuando cumpla 18 años, se vuelva ciudadano, sea la mitad del ciudadano que esperamos. Así de sencillo. Hay temas sumamente importantes, como por ejemplo el comentario que hace el doctor Carlos Ramón Gómez Charela, arquitecto, abogado, médico, psiquiatra, trabaja en la corte, es una cosa, una eminencia académicamente. Él dice, los conflictos judiciales son conflictos psicológicos no resueltos. Pero por supuesto, pues, desde el momento en que tú mandas la carta notarial, y mandas muchas veces, incluso, acá hay un paréntesis, tenemos lo que es la institución de los MARCs, los medios alternativos de resolución de conflictos, no estoy hablando de otra cosa más que los centros de conciliación, donde uno puede ir, ponerse de acuerdo, firmar un acta, y eso tiene valor de sentencias, de cosas juzgadas, sentencia en última instancia. El juzgado, el Poder Judicial, no se mete con ese pacto. Es más, te dice, ustedes tienen un pacto, ok, y se están demandando, restablezcas el pacto, demuéstrame que el pacto no sirve de verdad. Y cuando el juzgado se da cuenta que es un tema de subjetividades y de odios y de cóleras y de un tema de que la gente no puede superar su propio temperamento, lo que está pasando ahí es problema, ¿no? Vamos a tener que volver al principio, que volver a lo que dice la norma. Y es ahí recién cuando opera el tema de... Justamente, Andrés. Sí. ¿Aló? ¿Me escuchas? Hay un poco de interferencia en internet, parece. Ok, justamente entrando a ese tema de los litigios, los conflictos, hay mucho de repente en algunos casos... Sí, hay un poco... hay un tema de egoísmo, de mezquindad, de cosas propias de cada quien. A veces los problemas de adultos, que debe ser exactamente de adultos, involucran a los hijos, arrastran a los hijos, y al final de cuentas perjudican a los hijos. Entonces no miden esa situación, no miden esas consecuencias, y está bastante claro el ejemplo que tú has dado. Cuando a un hijo se le priva de la mamá o del papá, según sea el caso, parte de su vida se le está quitando, se le está mermando, y eso trae consecuencias a la larga o a la corta, trae consecuencias. Y ahí vemos problemas de chicos con conducta, ¿no? Con problemas emocionales, problemas psicológicos, de repente algún trauma, alguna situación doliente y que lógicamente no va a estar a plenitud como debiera. Entonces, siempre se considera que lo más saludable es que los padres asuman la responsabilidad de manera, digamos, madura, serena, calmada, y traten de llegar a un acuerdo. Siempre evitar, mi punto de vista, es llegar a juicios, por principio que el juicio en Perú no baja de 1 año, o 2 inclusive. Tú puedes dar las precisiones al respecto, eso es por un lado, y por otro lado es que es una situación desgastante, no solamente económicamente para la persona que inicia el juicio, tiene que pagar acá, allá, cartas notariales y lo que fuese, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino emocionalmente la persona, los adultos se dañan, se afectan, y cuánto con mayor razón
al hijo que a veces lo ven como trofeo de guerra y la verdad no puede estar en la mitad de un conflicto de adultos que bien se puede conversar de manera alturada. Por último está la opción del conciliador extrajudicial, que un lapso de corto tiempo, es muchísimo corto tiempo, es más viable y para esto las personas adultas tienen que ser suficientemente maduras, pensar antes que en ellos, pensar en la salud emocional e integral de su hijo. Así definitivamente. Ahora una consulta, hay cierta terminología que algunas personas pueden confundir y nos gustaría que nos amplifiques. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre tenencia, que es una cosa, y lo que es tutela? ¿Cuál es la diferencia? Y si nos puedes graficar con ejemplos, sería mejor para que esté suficientemente claro, para que los padres que nos están, o las personas que nos están sintonizando, tengan más claro el panorama. Tutela, ya, bueno, te refieres a patria potestad, en todo caso, porque tutela es una institución completamente diferente. Lo que pasa es que dentro de las instituciones familiares existen 5 rubros puntuales que tienen que siempre tienen que ir de la mano y tienen que ventilarse en materia de asuntos familiares. Uno es tenencia, alimentos, régimen de visitas, tenencia, alimentos, régimen de visitas y 4, patria potestad. La quinta nunca la menciono, pero es lo que es suspensión y pérdida, extinción de patria potestad, pero en realidad no es un tema del cual podemos hacer materia jurídica, porque tiene que ver con la muerte o separación definitiva del padre, para lo cual si muere el ser humano, muere el derecho, así de sencillo. Se abren otro tipo de instituciones jurídicas, como la sucesión, ¿no? Pero son 4 básicamente: tenencia, régimen de visitas, alimentos y patria potestad. Ahora, la patria potestad tiene con todas estas otras instituciones una relación de género a especie. El género es la patria potestad. La patria potestad es el poder paternal que viene del derecho natural, del ius naturale, ¿no? Que tanto se estudió en Grecia, en Roma, el ius naturale, y el ius naturale, la potestad sancionadora, la potestad correctora, la potestad tuitiva del padre, ¿no? Por ejemplo, y que no se ofendan algunas personas que podrían tener alguna susceptibilidad o delicadeza. Si alguna madre de familia o algún padre de familia tiene algún hijo menor de edad en malos pasos, o lo encuentra en el billar, o lo encuentra en la discoteca teniendo 15, 16, 17 años sin autorización del padre, cualquier padre puede ir a la comisaría, denunciar que su hijo está en tal sitio y con la fuerza pública cogerlo y llevarlo a la casa. No es que el chico sea un objeto, ojo, porque hay gente que se ofende, ay, como si fuera una cosa. Oye, no, un ratito, tu mamá te puede decir que te vuelvas a tu casa. Es más, si ya los dispositivos internacionales y el Código Civil, Código Administrativo lo dice sobre el adolescente infractor, incluso el padre cuyas fuerzas se ven superadas por la juventud de su hijo en su deber de corrección puede llamar la fuerza pública. No porque el niño sea un objeto, ojo, sino porque está bajo su tutela. Ahí entramos al tema de tutela. ¿Qué es la tutela? La tutela es la institución jurídica por la cual un niño sin padre o sin madre ingresa bajo la dirección, bajo la representación legal y cuidados de otra persona, ¿no? Estamos hablando en el caso de que se nombre un tutor. Ha pasado, hay miles de casos, muere papá, muere mamá, el chiquito se queda solo. ¿Quién lo va a representar legalmente en la vida jurídica del Perú? ¿Quién lo va a matricular en el colegio? ¿Quién va a responder por sus tareas? ¿Quién va a comprarle cositas? ¿Quién va a darle sus alimentos? Viene a ser el tutor. Quien también va a administrar los bienes del menor en el caso el niño tenga bienes. Estamos hablando de una herencia de los padres, si es que ha tenido el nombre de un tutor. Entonces, tenemos por un lado lo que es la patria potestad, de otro lado tenemos las instituciones o los rubros, yo le digo rubros, más sencillo, los rubros ventilables que son dentro de la patria potestad. Existe lo que es la tenencia, que es quien tiene al niño físicamente, porque no lo vas a partir en dos, ¿no? El niño, la tenencia es simplemente el tenerlo en tu casa, darle de comer,
vigilarlo, cuidarlo, obviamente es el derecho de tenerlo y es un deber también los alimentos y el régimen de visitas. Entonces, cumplidas, encapsuladas esas instituciones, se tienen allí, ¿no? La pléyade de lo que son las instituciones familiares, ¿no? Eh, Ahora, eso respecto de lo que es tenencia, padre potestad en relación con los otros rubros. Ahora, vayamos al punto en el cual, en prospectiva, ¿no? Porque nosotros podemos comentar el cliché y decir, ah, le quitó a su hijo, ah, ya, sí, sí, pues no lo deja ver, no le deja ver a su hijo, no le deja ver a su hija. Entonces, una cosa es que mencionemos el hecho es, tú, persona A, no le dejas ver al hijo a persona B, que es el padre, legítimamente hablando, ya sea por temas de filiación o de adopción. Ojo, hay un tema, que la adopción también genera régimen jurídico el mismo que la patria potestad. Entonces, ya se identifica a un padre obstructor. Pero el tema es, no es solamente decir, sí, pues es un chiquito que no ve a su padre. No es un chiquito que solo ve a su padre, porque para que no vea a su padre, ese chiquito, esa chiquita, está jugando con las muñecas. Mamá, ¿y mi papá? Ah, se olvidó de ti. Ah, no sé, está ocupado. No sé. Entonces, el niño empieza a hacer preguntas, sobre todo a partir de los 5, 6, 7 años, y la gran desgracia que la gente no se da cuenta es que al ponerle excusas al niño, el niño no es ningún estúpido. Los niños son recontra inteligentes y lo que van absorbiendo es no solamente las excusas, ojo, lo más peligroso de esta situación, no solamente absorben las excusas, sino que absorben la excusa, se voltean y la miran a la mamá o lo miran al papá y dicen, tan tonto soy que tengo que creer esta mentira tan absurda, porque los niños son inteligentes, se dan cuenta que las mentiras son absurdas a veces, ¿no? Y lo malo y lo complicado y lo peor y lo terrible de esto es que tú a ese chiquito ya le enseñaste a mentir y a poner excusas. No, que yo siempre le digo a mi hijo, a mi hija, que no mienta. Ah, ya, pues sí, pues, pero tú mientes con el paradero del padre, tú mientes cambiándole el apellido, poniéndole un apellido que no le corresponde, a que crea que existe una realidad que no es la que le corresponde vivir a ese niño. ¿Entienden? Entonces, ¿qué aprendió ese chico? Ah, ya, pues si mi mamá modificó la realidad, porque me trató como cosa, como objeto, modificó mi realidad, yo puedo modificar la realidad de otros, puedo hacer lo mismo, puedo robar y puedo decir que yo no he sido. ¿Me entienden? Puedo volverme ahora con la tecnología y todo, puedo volverme un delincuente cibernético. Y como nadie me chapa, como soy el capo de la mejor universidad, lo hago, porque ya le enseñaste a mentir al niño. Ya, ¿qué te absorbió el niño en todos los años que le pintaste una realidad que no era la suya? Le enseñaste a cambiar realidades, en otras palabras, le enseñaste a mentir. Yo he tenido la dicha de conocer a una personita y la desdicha de conocer su caso, una chiquita que no voy a dar detalles, la conozco desde hace muchos años, pero que iba a donde vivíamos nosotros, el papá, y el papá incluso la llamaba por su nombre, le decía, hijita, te amo, te quiero, estoy acá, hace 6 meses que no te veo, ¿no? Y obviamente uno de chiquito no se da cuenta, pues, ¿no? ¿Qué pasó? Que era una chiquita. Bueno, te cuento que esa chiquita no llegó a los 18 años. A los 17 años, ya después de un tema de que a partir de los 14 empezó en drogas, empezó en juntas, empezó en drogas, no solamente marihuana, cocaína, se inyectaba cosas porque tenía capacidad económica de ir, viajar, y cuando se iba a Estados Unidos se ponía la peor droga del mundo, ¿no? Y desgraciadamente en un conflicto en casa, agarró tercer piso, quinto piso, se tiró de una de quien, no, obviamente no vamos a echar culpas, no vamos a decir, pero Sí. miren lo que pasa, el daño, porque tú al quitarle a un hijito, al quitarle su papá o su mamá, le quitas la mitad de lo Realmente que es. las consecuencias son muy desastrosas. Aló. Así es. Andrés, Sí, escucho. sí. ¿Me escuchas? Creo que Sí, lo sí. que has graficado es lo que pasa en muchos casos, y quienes pagan los Ujú. platos rotos son los hijos,
ya sea en la niñez, en la adolescencia, seguramente recrudece más porque es una etapa que de por sí es de conflictos, el chico o la chica está cambiando el temperamento, los ánimos, está buscando su personalidad, y si a eso hay, o sea, hay problemas, digamos, hay situaciones propias de la edad de adolescente, todos hemos Así pasado, es. pero si a eso Existe se le suma, se todo le agrega un desarrollo problemas de los psicológico. padres, es Ujú, tremendo, tremendo. Nosotros también acá en el ujú, programa hemos tenido psicólogos, psiquiatras inclusive, que justamente refieren a aquellas experiencias dolorosas, tristes para los hijos, los menores de ujú, edad, quienes ellos al final de cuentas necesitan además una ayuda psicológica y psiquiátrica en algunos casos, porque llega un punto ujú. donde ya los padres o la madre, quien tiene la tenencia, ya perdió los papeles, ya no sabe cómo manejar, ya no sabe qué hacer, se echa un mar de llanto, de desesperanzas, y al final de cuentas, en muchos de los casos fue la causante, consciente o inconscientemente, que provocó esta situación, que ocasionó este desenlace, y de verdad eso no es adecuado. Ahora, una consulta siguiente. Así es. Entrando al tema de regímenes de visita, ¿qué nos puedes decir, por un lado, la definición, lo que abarca aquello, y sobre todo, qué hacer o qué pasa con aquellos padres o madres, dependiendo del caso, que no cumplen con el régimen de visitas? Bueno, si nos vamos específicamente a lo que dice la ley, el régimen de visitas no es nada más que una orden judicial de hacer acto de presencia físicamente, o ahora con la pandemia está de moda las visitas virtuales, que no son lo mismo, ojo, no son lo mismo. Eh, entonces, está obligada la persona, pues el padre de familia o madre de familia, a concurrir al domicilio, pasar tiempo con el chico y eso, es pasar tiempo con el niño. Acá hay un paréntesis, ¿no? Acabo de ver esta semana un caso, una patrocinada, que el padre quiere pedir, incluso le ha mandado una conciliación pidiéndole 100 horas acumulables durante el mes, pero el gran problema acá es que este señor no la lleva, no lo lleva al chiquito a que pase tiempo con él, lo lleva a que sea adoctrinado políticamente. Entonces, oye, ¿de qué estamos hablando? La visita es para el papá, para la mamá, no para que lo lleves a que conozca a tus amigos de opciones diversas, a que vea cosas que jamás han visto, ni que los lleves a estas ONGs extrañas, donde le pintan un mundo al revés, un mundo diferente, que el mismo chiquito, por moral propio y pudor propio, dice, mamá, no quiero ver eso, no quiero verlo, da guácala, no quiero, no me gusta, ¿no? No lo puedes obligar al niño. Desgraciadamente a veces los padres se proyectan, y no solamente los padres, porque muchos conflictos de tenencia, y lo tengo que advertir categóricamente desde aquí, los conflictos de tenencia comienzan por los abuelos, porque el abuelo es el padre frustrado, no se sintió completista con los hijos. ¿Qué hace? Proyecta su paternidad en los nietos y de pronto genera un cuadro trastorno obsesivo compulsivo con los niños, ¿no? Y los sienten de su propiedad. Y después llegan a amenazar a la madre y decirle, pobre de ti, que el hijo o la hija caiga en manos de su padre. Oye, pero su padre tiene que tener visitas. No, yo te denuncio. Perdón. O sea, a veces la insanía mental, el odio es tanto que ya no conoce límites, ¿no? Y acá hay un tema muy importante, partiendo del principio del comentario que es el doctor Carlos Gómez Charela, ¿no? Él dice, los conflictos judiciales son conflictos psicológicos no resueltos. ¿Qué significa eso? Que antes que el conflicto judicial existe un conflicto psicológico. Ahora, cuando hablamos de conflicto no hablamos de pelea, de que te tiro los platos, rompo los platos, no, no. Existe una situación de discrepancia, ¿no? Entonces, la situación discrepante tiene que hacerse con el mayor profesionalismo, y a veces tú dices, no, sí, vamos a sentarnos a hablar. Ah, ya, sentarnos a hablar, ya, sí, pues, pero cuando nos sentamos a hablar, terminamos peleando nuevamente. Entonces, lo que tiene que hacerse acá, y nuevamente les invoco, acompañamiento familiar. Hay muchas iglesias, y acá hay un tema importante, hay muchas iglesias que prestan el servicio directo con la sociedad, más que las ONGs. No, no, no. El primer contacto con la población, las iglesias, la comisaría, los bomberos, son las primeras entidades de contacto directo con la sociedad. Existen psicólogos, pero por supuesto que existen psicólogos. Oye, ¿sabes qué? Pasa esto en mi familia.
Ah, ya. A ver, ¿y tú por qué le dijiste? Ah, ya, no. ¿Y tú por qué lo insultas de esa forma? ¿Por qué te gusta humillar a tu pareja? Ah, ya. Y van teniendo una terapia la cual repercute en que, desgraciadamente, y acá hay gente que no quiere hacerlo, por eso lo abandonan, eh, se ven confrontados con su propia realidad psicológica que no quieren aceptar. No quieren aceptar que, ah, no, sí, yo soy culpable, por tu culpa tu hija no vio a su padre 6 años, 7 años, 8 años. No, que es mentira, es que él es malo, violador, él puede estar preso. Nadie te dio a ti la potestad de romper ese lazo, romper ese vínculo. Y si vamos, no, es que tuve miedo, pero ahí vamos, como la diferencia entre la criminalística y la criminología, ¿no? La criminalística te dice eh, cuáles fueron los factores físicos, los factores ambientales de un crimen. Estamos hablando en las ciencias penales, ¿no? Sin embargo, mientras la criminología te dice el cómo, la criminología te dice el por qué. Y ahí también entra un tema muy delicado que también los abogados manejamos, el tema del régimen penitenciario. Porque el régimen penitenciario es la única disciplina del derecho que te dice por qué el delincuente hizo lo que hizo. O sea, para la sociedad ya delinquió, tiene que ir preso, definitivamente. Es lo que dice la norma, ok, que se vaya preso el delincuente, ok. Pero una vez que está dentro de prisión, ya entran las ciencias criminológicas donde te dicen, este chiquito, esta persona, ¿por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué tuvo que golpear antes que arranchar? ¿Por qué tuvo que matar antes que golpear? Y empieza la espiral de, entonces todos esos conflictos, esa sintomatología, ¿no? Solamente lo puede analizar un profesional de la conducta, que es un psicólogo, en algunos casos un psiquiatra. No le tengan miedo a la palabra psicólogo, no le tengan miedo a la palabra psiquiatra. El psicólogo es simplemente el que te va a dar directrices, porque nosotros los seres humanos no venimos con un manual de vida, a menos que estemos hablando de la Biblia, definitivamente, que es un manual por excelencia, ¿no? Pero que tienes que estudiarlo bien para poder conocerlo. Hay gente que se ha leído la Biblia 20.000 veces y no han entendido absolutamente nada, ¿no? Estamos hablando de un manual de vida personal, no, un consejero personal, pero profesional, no cualquier persona, ¿no? Un psicólogo que te diga el porqué de tus conductas. Y cuando la pareja entiende el porqué de sus conductas, recién allí puede solucionar el conflicto y puede decir de forma cooperativa. Incluso yo conozco muchas parejas que habiendo tenido conflictos, de repente la mamá se fue de Lima, se fue a provincia, regresó después de 4 años y dijo, ¿sabes qué? Creo que no eres mal padre, eh, quiero que me ayudes a criar los hijos. Ah, ya, excelente, porque no los veo hace 4 años. Ya, ok, tenlos tú, chao, se fue. Y de pronto volvió y de pronto, oye, no, quiero que me ayudes a criarlos porque estoy estudiando mi maestría y como yo estoy estudiando mi maestría, alguien tiene que cuidarlos. O sea, perdón, te habías ido porque me odias, ahora regresas porque quieres que te ayude porque no tienes tiempo. O sea, vemos allí la falta de carencia de valores de lo que es la unidad familiar, la estructura familiar y utilizar a la persona como un objeto. Mientras me eres útil, estoy contigo. Mientras me sirvas para mi proyecto personal y egoísta de vida, te comparto mis hijos, porque mis hijos son una cosa. O sea, estamos hablando a la distorsión de la moral, a la distorsión de los paradigmas filosóficos, incluso de la paz social, del amor. Recordemos que todo el marco normativo constitucional, civil peruano, tiene por sobre la base de que existe una persona llena de amor para dar, llena de caridad, llena de virtudes para volcar en la sociedad. Y las leyes, como el Código Civil, ¿qué cosas son? Son solamente los márgenes o los muros de contención por donde pasa el río, ¿no? El canal del río, por este canal va a pasar el río. ¿Qué significa? Que existen conductas mínimas y conductas máximas, pero de esto no vas a pasar. O sea, puedes comportarte como tú quieras, pero de aquí y de acá no pasas. ¿Cómo se llama ese aquí y acá? La ley, ¿no? ¿Qué pasa cuando la persona obvia o no o fracasa la negociación interpersonal o el análisis psicológico de por qué entran en conflicto? Porque una cosa es tener una discrepancia contigo y otra cosa es porque discrepaste conmigo, te ataco y te odio y te destruyo. Perdón, ¿por qué? ¿Por qué la cultura del conflicto? O sea, todos somos diferentes.
todos somos diferentes, tenemos puntos de vista diferentes, todo se puede conversar. Y las actitudes, conversémoslas con un profesional, no hay ningún problema. ¿Qué pasa cuando empieza el tema legal, el tema judicial? Y aquí es cuando yo hablo de las maestrías que educan en MBA, negociación tridimensional, y todo lo demás. Tú, cuando insultas, cuando ofendes, cuando amenazas, cuando atacas, rompes lo más importante. Por ejemplo, vamos a descubrir qué es esto que es lo más importante. Por ejemplo, ustedes han visto que entre empresarios, por ejemplo, hay empresarios que a veces se timan, o a veces hay temas de dinero entre empresarios, entre gente pues que mueve mucho dinero y, me la hiciste, ya, te la puedo hacer de vuelta, ok. Pero existe una relación, es como pelearte con tu proveedor, por ejemplo. O sea, no me puedo pelear con mi proveedor porque si me peleo con mi proveedor me quedo sin mercadería. Esto desde el punto de vista comercial. ¿Qué pasa cuando yo me peleo con mi proveedor y le meto una denuncia, le meto una demanda, le meto una vergüenza pública, un meme, un comunicado, la persona tal? Tú lo que rompes ahí es lo más preciado del mundo empresarial, que es la relación. Rompes la relación. Cuando insultas, cuando amenazas, cuando atacas, cuando agredes, lo que haces es rompiste la relación. Entonces ya va a ser mucho más difícil, teniendo sobre todo hijos de por medio, que cuando ya se rompió la relación, ya sea por violencia física, psicológica, o por demandas abusivas, o por cartas, me empapelaste, ya, entonces no te dejo ver el chico. O sea, rompiste la relación, y al romper la relación, entran al plano judicial. Es por eso que le vuelvo a dar la razón al doctor Carlos Gómez cuando dice los conflictos judiciales son conflictos psicológicos no resueltos, porque no se conversaron oportunamente, no se solucionaron y no ejercieron sobre todo lo más importante que es lo que el movimiento nacional pro familia, la ONG Fortaleciendo a la Familia, el programa Conversando con Familias promueven. ¿Y por qué existen las organizaciones, las asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales? Ustedes lo que hacen es suplen la carencia del Estado. O sea, donde el Estado falla, está la ONG, donde el Estado falla, está la organización sin fines de lucro, está la asociación civil, está la iglesia. No dejemos de lado de la iglesia. Digan lo que digan a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, la iglesia ha estado presente en los lugares más, donde hay más pobreza, más desgracia, más miseria. Ahí está la iglesia. Entonces, antes de criticar, ojo, yo no necesariamente pertenezco a ninguna iglesia en particular, pero que me critiquen una cosa tan básica como eso, es, yo creo, hasta malintencionado, ¿no? Oye, más bien, preguntémosle a un especialista de la conducta por qué tu conflicto de agredir y atacar a organizaciones, que buenas o malas, con gente en todos lados, gente buena y gente mala. A ver, ¿tú qué has hecho para poder criticar a alguien que supuestamente tenía que hacer menos que tú para que lo critiques, ¿no? Entonces, lo más importante aquí es asumamos como adultos, o en este caso ahora que está de moda el Perú del Bicentenario, bueno, asumamos como adultos del Bicentenario la responsabilidad de cargar, de arriar a nuestras familias, de sentarte con la expareja, mirarlo a los ojos y decir, tenemos una responsabilidad, la cual es más grande que tú y más grande que yo. Se llama Periquito, Periquita, los nombres de los hijos. Ellos son antes que nosotros. Podemos ser lo suficientemente maduros para sentarnos y no destruirnos, porque todos los vidrios que se rompan después del choque van a caer del chiquito que está en medio, ¿no? Entonces, aquí están las organizaciones que van a darle forma a la sociedad y están de primera mano, donde el ciudadano puede ir, oye, ¿sabes que no tengo plata para un psicólogo? La asociación me lo da. Quiero conversar con alguien, ven acá y conversa. Ven, siéntense los dos y conversemos. Obviamente, hay parejas con las cuales ya no se puede conversar, pero si es que hay la posibilidad, háganlo. Asuman su rol, asuman su responsabilidad de adultos, de generar una gestión familiar eficiente y responsable. Ese sería, creo, el mensaje más importante. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias.
El tiempo se ha ido volando, hay muchas preguntas que quedaron en pendiente. Yo creo que eso va a dar pie a un segundo capítulo, segundo tiempo, porque en este corto tiempo no se puede agotar el tema. Sale una pregunta y otra y una repregunta, por ejemplo, el régimen de visitas, si se puede variar o no, la parte psicológica también que lo has mencionado, y yo creo que por ahí es la piedra angular. Si nosotros curamos esa parte emocional, si manejamos las emociones, si sabemos gestionar las emociones de rabia, ira, cólera, aquello que perjudica, entonces la vida sería Así más es. llevadera, la relación o esposos o ex esposos, si fuese el caso, sería más cordial, más amigable. Eso es lo que se desea. O sea, se puede romper Ujú. un vínculo a nivel de padres por X situaciones, que no estamos para juzgar, pero puede darse el caso, pero jamás se va a romper el vínculo de padres. Él va a ser su papá toda la vida y ella va a ser su mamá toda la vida. Y el hijo o los hijos que hay necesitan de uno y Así necesitan es. del otro para que crezcan de una manera sana, de una manera saludable, y sean las personas que nosotros, los ciudadanos que nosotros queremos, personas con capacidad, con amor propio, con autoestima, con seguridad, y que sean grandes profesionales o lo que quieran ser finalmente. Muy bien, Andrés, algunas palabras finales ya para concluir, porque estamos un poco con el tiempo exacto. Ujú. Sí, estamos con el tiempo. Gracias, Claudia, por la invitación. Y bueno, recordemos a las familias que tomen su responsabilidad, háganlo con mucho amor a sus hijos y olvidémonos del tema de la desconsideración, ¿no? La desconsideración es, no me importa que se hunda tu barco mientras el mío siga a flote, mentira. Mientras los dos tengamos un hijo en común, los dos estamos en el mismo barco. Y si te hundes tú, me hundo yo. Porque si se muere mi hijo, por nuestras inmadureces, vamos a sufrir y los únicos responsables, vamos a ser los irresponsables de los padres que no se pusieron de acuerdo. Muchas gracias, Andrés, por esta entrevista. Realmente ha sido bastante interesante, bastante esclarecedor. Yo estoy segura que los padres de familia y las personas que nos están sintonizando han quedado satisfechos porque se ha ampliado el panorama. Seguramente había cierta terminología poco conocida, ahora ya se ha aprendido un poco más. Definitivamente esperamos invitarte en otra fecha. El tema no se ha concluido el día de hoy. Podemos tocar este tema u otros en una siguiente edición. Desde ya quedas cordialmente invitado. Igualmente quisiera recalcar o redondear la idea de cuán importante es cuidar mucho la integridad física, emocional, psicológica de los hijos. Ellos son la parte más sensible, la parte más vulnerable. Cuando hay un conflicto a nivel de adultos, siempre nuestra invocación y nuestra exhortación con cariño y respeto a los padres es que cualquier problema de adultos se quede y se maneje a nivel de adultos. Por favor, no involucren a los hijos, no pongan a los hijos en el centro del conflicto, tampoco usen a los hijos como trofeo de guerra y mucho menos impidan relacionarse al hijo con sus padres. Ya la jueza pasada que tuvimos una entrevista dijo con claridad que los hijos tienen derecho de relacionarse con sus padres y ninguno de los dos debe impedir ese derecho. Entonces la exhortación con cariño a los padres, por favor, pensar en el hijo. Todos amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos, y lo mejor para ellos es que se puedan desarrollar saludablemente, se puedan comunicar con sus padres. Puede estar en la casa o lejos de la casa, pero siempre la comunicación no se puede perder. Ahora estamos en el mundo virtual, seguramente alguna llamada telefónica, una videollamada, cualquier forma de contacto con los hijos siempre va a ser muy bueno para su desarrollo emocional, para que tenga esa seguridad, porque el amor de los padres, el amor y la protección de los padres siempre tiene que estar presente, siempre tiene que estar vigente, nunca se rompe ese lazo padres a hijos. Igualmente, el amor de los hijos hacia los padres es un amor perpetuo, es un amor eterno. Entonces, pensemos por favor antes de actuar y no dañemos a los hijos, que ellos siempre son la parte más vulnerable, la parte más delicada. Muy bien, amigos, muchísimas gracias por la sintonía y gracias también a aquellas personas que hacen réplica de esta entrevista en sus redes sociales. La idea es llegar a más personas, a más familias. Muchísimas gracias y será hasta el próximo sábado.